Bueno, debo decirte que desde el 2005, cuando yo comencé a investigar al cártel de Sinaloa, porque en realidad mi investigación sobre el cártel es ya de un largo camino, a lo largo de todos estos años, la verdad es que sí me he encontrado, es frecuente, que abogados o estos criminales, estos narcotraficantes o sus abogados hacen contacto conmigo. El abogado Fernando Gagiola, el abogado de Vicente Zambada Niebla, no era el primero y debo decir, no ha sido el último. Es constante este acercamiento de este tipo de personas. Em, Antes que nada, pienso que son personas que están interesadas en contar su propia historia, ¿no? Por supuesto, yo no soy vocera de narcotraficantes. Y yo nunca me he prestado a contar la versión de su historia, porque hay una versión colectiva que todos podemos ver y constatar día con día, y que estas organizaciones criminales están destruyendo nuestro país, que estos narcotraficantes, que en su historia personal pueden construir, o puede ser verdad, una serie de historias personales que los coloca en una circunstancia. Me parece que todos los seres humanos y todos los mexicanos hemos estado en algún momento de nuestra vida, en macro o micro, en la oportunidad de hacer una cosa equivocada o seguir un camino correcto. Creo que también los narcotraficantes tienen esa opción. Sí creo que tienen una opción y cuando toman el camino desviado, pues tiene sus consecuencias. Entonces, me buscan, creo que un poco con esa intención de le cuento mi historia, ¿no? Pero yo la verdad lo que hago, y por eso toma tanto tiempo estas investigaciones, es sí, por supuesto, yo los escucho, porque es importante saber lo que hay allá adentro, en qué están pensando estas personas, ¿no? Y después contrasto lo que me dicen y los confronto a través de mis libros. Y aún así, es extraño. Lo que es extraño es que aunque es esta mecánica, me siguen buscando. Y yo al final los escucho porque he aprendido una cosa importante a lo largo de todos estos años. Y es que la verdad es la verdad, aunque lo digo mentiroso. La verdad es la verdad y tiene un valor por sí misma, aunque sea en un narcotraficante el que lo diga. Ahora, yo sí pienso, y por eso hago este tipo de investigaciones periodísticas, porque creo que esta información por sí misma no ofrece una solución en sí misma, ¿no? No soy una periodista de investigación, no soy una política que hace políticas públicas, ¿no? Pero creo que ya tener información contrastada, documentada, fehaciente, ¿no? Al menos plantea a la sociedad, a la opinión pública, a las propias autoridades, un punto de partida, ¿no? Este es el diagnóstico. Y este libro, particularmente del traidor, El diario secreto del Vicentillo, es una radiografía, una endoscopía, porque al final de cuentas es un relato que viene de adentro del cártel, de lo más profundo, del hijo del Mayo Zambada, que ha sido el narcotraficante más importante de México durante 50 años, que nunca ha pisado la cárcel, y su hijo, a través de este diario secreto que él escriba, cuenta y nos explica realmente, sin quererlo, por qué su padre se ha podido mantener todos estos años y qué es realmente el cártel de Sinaloa. Entonces nos da una perspectiva, entiendo, sí, a mí también a veces pienso, ¿cómo encontramos una salida a esto? Y yo creo que primero tenemos que entender, creo que 5 cosas fundamentales. Una, esta situación del cártel de Sinaloa está totalmente coligada y conectada en su crecimiento, la violencia que estamos viendo hasta hoy en día, a toda la impunidad con la que esta organización criminal ha actuado durante 50 años, particularmente en los últimos 18 años, es decir, del primer día del sexenio de Vicente Fox al último día del sexenio de Felipe Calderón, y tenemos que decirlo porque esa es la realidad, hasta hoy en día esta organización criminal, el Mayo Zambada, tiene contratos firmados, contratos legales con empresas legales, firmados y actualmente vigentes con el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador. Son contratos que no se firmaron en esta administración, pero como son contratos multianuales, pues nadie los ha cancelado. De acuerdo a las solicitudes de información que yo hice al IMSS, por ejemplo, y a otras instituciones del gobierno federal, son contratos que aún se mantienen, siguen vigentes. A nadie se les ha ocurrido cancelarlos. Ahora los mexicanos no solo lo hacemos poderosos, el cártel de Sinaloa, comprándole las drogas
o los mexicanos que se listan en las filas de estos narcotraficantes, sino además van allá con él nuestros impuestos, ¿no? Lo que estamos hablando de un nivel de impunidad total. Esta impunidad es lo que ha hecho que la violencia de este cártel y de otros aumente y estemos en esta circunstancia verdaderamente deshumana, ¿no? Donde estamos viendo que una niña de 17 años que está en Irapuato tranquilamente con su madre, con su abuela, llega a un comando y se la lleva solo porque sí, ¿no? Y estamos hablando de tantos desaparecidos y gentes inocentes, porque la gente piensa, esta guerra entre narcos es solo entre malos, ¿no? No me importa. Y sabemos que no es así. Este había sido el argumento del gobierno de Fox, del gobierno de Calderón y todavía el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es entre narcos y no nos importa. Y no es cierto. La verdad es que hay un montón de gente inocente que está en medio de esto, porque estos se sienten dueños del país, se sienten dueños de nuestras hijas, se sienten dueños de nuestros hijos, de nuestros maridos, cuando los secuestran, cuando los torturan, cuando los hacen hacer cosas criminales, etcétera, etcétera, ¿no? Por un lado es esta impunidad. Por otro lado, es verdad que el cártel Sinaloa ha crecido en México por esta corrupción e impunidad, pero si de acuerdo a lo que dice esta agencia que asesora al Pentágono en Estados Unidos, el cártel de Sinaloa tiene presencia en el 70% del planeta. Estamos hablando de que, ok, en México estamos mal, es verdad, es un problema doméstico grave, pero es un problema también mundial. Ahora, por ejemplo, en este último año en particular, en el 2019, varios gobiernos de Europa y de América Latina comenzaron a llamarme. Yo estaba habituada a andar a dar conferencias a universidades, a clubes de periodistas, a librerías, este tipo de cosas, pero ahora quienes me han llamado a hacer conferencias y explicar qué es el cártel de Sinaloa son los gobiernos de España, los gobiernos de Brasil, los gobiernos de Alemania, porque quieren saber qué es este monstruo que tienen en casa, ¿no? Porque este cártel ha llegado, bueno, estamos hablando Rusia, China, no hay espacio prácticamente en el planeta donde Australia, Nueva Zelanda, están ahí, están en todas partes, ¿no? Con conexiones mundiales, porque está, por una parte, estos gobiernos que también son corruptos, que les dejan entrar, ¿no? A este mercado insaciable que demanda y demanda y demanda drogas que el cártel de Sinaloa provee. Lo que dice el abogado Gagiola, cuando él me lo decía, me parecía, debo decir, hasta cierto punto de un cinismo, pero de una realidad brutal. El cártel de Sinaloa es solo una gran empresa internacional. El cártel de Sinaloa ofrece un producto porque hay un mercado que lo solicita, ¿no? Así como la Ford vende vehículos, ¿no? Y tiene sucursales en prácticamente todos los lugares del mundo. Así es el cártel de Sinaloa, ¿no? Y ellos se ven a sí mismos de esta manera. Y cuando uno entiende el tercer elemento de el 80% de todas estas operaciones que hace el cártel de Sinaloa son a través de la legalidad, a través de empresas legales, pasan por puertos aduanales que están allá en el puerto, y pasa el barco y sí pasa, y firman y checan, ¿no? Todo este comercio ilegal ocurre ante los ojos del mundo a través de una serie de empresas ilegales. El 80% ocurre en líneas aéreas que existen, en barcos pesqueros o barcos de Pemex, o barcos de atún, o barcos que transportan coco o bananas a Europa, ¿no? Que existen de verdad. Y si tú los ves, existen, realmente transportan plátanos y cocos, pero también transportan heroína, metanfetaminas, cocaína, porque es parte del mismo sistema. Entonces tenemos un cuarto ingrediente que es, hay una serie de empresarios y de bancos en México muy, muy potentes y en el mundo, que forman parte de estas organizaciones criminales, pero como son los delincuentes de cuello blanco, nadie los toca, ni en México, ni en otras partes del mundo, debo decir,
Tal vez el único país donde realmente hacen una lucha frontal, verdadera, auténtica, contra el lavado de dinero y contra este tipo de empresarios es en Italia, que es un poco lo que trato de explicar un poco en contraparte el ejemplo de lo que pasa en Italia, donde sí detienen a los capos de la 'Ndrangheta, a los capos de la Cosa Nostra, de la mafia, etcétera, de todo este tipo de grupos criminales, pero también detienen a los políticos, detienen a los empresarios que les ayudan a lavar dinero. Por ejemplo, en Italia han decomisado empresas de energía eólica internacionales que andan por el mundo como si nada y que cuando llegan a diferentes países se asocian con los grupos criminales. En Italia pasó eso y el gobierno confiscó todos estos bienes de esta empresa eólica importante e internacional. Y ahora los gestiona el Estado italiano porque cuando esta empresa muy importante llega a Italia, se asocia con la mafia calabrese, se asocia con la Cosa Nostra y hacen sus negocios. ¿Por qué? Porque el problema es que muchas de estas organizaciones criminales controlan el territorio, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo. Hay un control territorial, claro. En otras partes del mundo no hay este control territorial sangriento, donde el control territorial se hace matando, acribillando, secuestrando personas. Se hace de otro modo, también violento, pero no esta violencia física, sino hay una violencia de una extorsión, hay una violencia de prepotencia, de esto es mi territorio y aquí mando yo, ¿no? Pero al menos hay instrumentos en Italia. Aquí no lo veo, ¿no? Yo he escuchado ahora en esta nueva administración de Andrés Manuel López Obrador que por una parte mantiene estos contratos, no sé si lo sabía o no lo sabía, pero ahora ya lo sabe. Están los documentos, esperemos que hagan algo. Hasta el día de hoy no han anunciado que estos contratos están cancelados o que las cuentas de estas empresas están congeladas. Nadie ha dicho nada. Bueno, esperemos a que esto suceda. Y por otra parte está la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que dice constantemente que está congelando cuentas por aquí y por allá, ¿no? Veamos realmente si esto tiene algún efecto, si esto es real, si tiene algún efecto, por ejemplo, en el poderío del Mayo Zambada. El abogado Gagiola me explicaba que gran parte de los capitales, y ese sería el quinto ingrediente muy importante, gran parte de los capitales del cártel de Sinaloa, particularmente del Mayo Zambada, están en el ámbito legal. Él ha creado desde los 80 una serie de compañías donde incluso tienen el cinismo de fijar el precio de la leche, por ejemplo, en Sinaloa. Ahora este hombre, este criminal, no solo fija el precio de la cocaína, de la metanfetamina, ¿no?, que circula en el mundo, porque parte de esos precios se fijan aquí, porque lo que he entendido es que México es una bodega de drogas y de aquí se distribuye a diferentes partes del mundo, ¿no? Pero el Mayo sí tiene sus negocios ilegales, pero una buena parte lo tiene en los negocios legales, ¿no? Y el abogado me dice, aunque el Mayo se retirara mañana, tiene tal cantidad de empresas, navieras, productoras de leche, exporta carne a Estados Unidos, que su familia será millonaria para siempre, no solo por el dinero que ganó en el narcotráfico, sino porque este dinero lo inyecta en los circuitos legales y entonces es uno de estos, digo, no lo quiero comparar, pero dijéramos que es uno de estos grandes empresarios mexicanos, ¿no? Sabemos públicamente de él. Te puedo decir que hay muchos otros que no se llaman Mayo Zambada, muchos empresarios que abonan, que dan donativos a las campañas electorales, que salen de las notas de 8 columnas, ¿no? Que parte de sus ganancias las han obtenido de esa manera, traficando cocaína para el cártel de Sinaloa. Y luego estas ganancias sucias las inyectan en sus grandes empresas, claro, porque además son tan grandes que ni se ve esta inyección de dinero. Necesitas que sea una empresa muy, muy grande para que todo este flujo de capitales no se vea, ¿no? Llevo años viviendo de esta manera, ¿no? En contacto muy frecuente, muy constante con este que parece un submundo, pero después parece que este es el mundo real y el submundo es todas estas apariencias en las que pensamos que vivimos y que es solo eso, apariencias, ¿no? Llevo mucho tiempo metida ahí,
explorando, tratando de encontrar respuestas, soluciones, ¿no? Yo misma he sido, mi familia, mi padre, hemos sido víctimas de de esta violencia, de esta impunidad. Me siento parte de este México que está damnificado por toda esta criminalidad impune, y trato de hacer mi mayor esfuerzo por dar al menos cierta claridad de lo que estamos viendo, y después de ver esta claridad, entender lo que está pasando. El costo humano ha sido muy alto, debo decir, ha sido muy, muy alto, ¿no? Porque, número uno, porque he andado contracorriente, porque me he enfrentado a poderes mucho, mucho más grandes que yo, o muchos más grandes que México, como es el propio Cártel de Sinaloa, o como es el propio Genaro García Luna, el entonces el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, que yo en su momento fui la primera periodista que lo investigó a fondo, que publicó y probó su riqueza inexplicable, y que al final pude probar y demostrar que había todas estas acusaciones y señalamientos en su contra de estar vinculado directamente al Cártel de Sinaloa, de ser su empleado, ¿no? Y durante años, la verdad es que viví aislada, por muchos medios de comunicación. Debo decir que el tuyo no fue uno de ellos. Debo decir que ustedes siempre me dieron la oportunidad de hablar de este tipo de cosas, y lo agradezco, porque al final la gente tiene que difundirse este tipo de información, ¿no? Pero vivía aislada. Mi propia familia vivió aislada, mis hijos no eran invitados a fiestas de cumpleaños ni nada de eso, porque pues quién quería que hubiera una masacre en su cumpleaños, o en sus bodas, o en sus reuniones familiares, ¿no? Mi propia familia, de una u otra manera, yo me fui aislando, apartando de ellos, porque fueron víctimas de un montón de atentados, ¿no? Y yo no quería ya más contaminarlos a ellos, ¿no? Y me fui aislando hasta que finalmente estos propios ataques, estos atentados que hubo contra mí, contra mis fuentes de información, me obligaron a irme de México para también poner a mis hijos a salvo. Yo soy una madre soltera, y tengo también que enfrentar esa situación. Entonces me fui de México tratando de proteger a mis hijos y tratando de proteger mi trabajo, porque es increíble que estando fuera es la única manera que puedo seguir estando dentro de México. No sé cómo explicarme, pero ese es el modo en que lo veo. Y lo que pienso es que ha valido la pena. Al menos hoy hay claridad de Genaro García Luna, del caso de Genaro García Luna. Pienso que en países como el nuestro, no solo en este caso, sino tantos otros, de violaciones graves a derechos humanos, de masacres que han ocurrido en diversos momentos de nuestra historia, generalmente son los periodistas, el periodismo de investigación, que encuentran la verdad mucho antes que la justicia. Y pienso que al menos mis investigaciones han expuesto esta verdad, que ahora está en una corte federal en Estados Unidos, en Nueva York, donde este hombre será juzgado por tráfico de drogas, por haber protegido al Cártel de Sinaloa, y por falsedad de declaraciones, más lo que se sume, porque, bueno, hay un montón de elementos que hablan de actividades muy, muy similares, no me corresponde a mí decirlo, sino un juez, pero muy similares a los esquemas de lavado de dinero de Genaro García Luna en Estados Unidos, ¿no? Hay quienes afirman que ha movido más de 100 millones de dólares. Y esto solo se puede explicar con los pagos de millonarios sobornos que él recibió durante el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Y bueno, ahí está. Yo creo que mucha gente que ha leído mis libros, pues no le sorprenderá que este hombre esté acusado de eso. Tal vez les sorprenda que esté en la cárcel, pero no les podrá sorprender de lo que lo acusen. Bueno, yo tengo que explicar al auditorio que este libro, hay 9 años de investigación periodista detrás. Este libro comenzó en enero de 2011. De enero de 2011 a 2015 tuve acceso a toda la información que el abogado Gagiola me dio, porque este abogado era abogado de Vicente Zambada Niebla, y fue el contacto entre Vicente Zambada Niebla, que en ese momento ya estaba encarcelado en Chicago, y su padre, el Mayo Zambada, Ismael el Mayo Zambada, que a su vez estaba libre y boyante y con todo el poder en Culiacán. Y este abogado Gagiola era la bisagra entre los dos, el mensajero con el conocimiento del gobierno americano. Y él iba a Culiacán
hablaba con el Mayo, tomaba cerveza con el Mayo, con el Chapo, ¿no? El Mayo le pasaba información de enemigos suyos para que Vicentillo los diera en la corte de Chicago y ganaban, mataban dos pájaros de un tiro, porque por un lado Vicentillo se ganaba, se congraciaba con el gobierno americano y por otro lado el Mayo se desechaba de sus competidores y de socios inservibles como el Chapo Guzmán o de enemigos directos, ¿no? Y el Mayo ganaba y ganaba, ¿no? Y el abogado Gagiola, cuando hacía ese tipo de encuentros, después venía conmigo y me hablaba de estos encuentros porque al final de cuentas Gagiola, que tenía en un inicio la misión de darme la versión de Vicente Zambada de que el gobierno americano lo había protegido, lo cual era verdad, no era mentira, yo lo he podido corroborar a través de otros procedimientos de investigación que esto era verdad y para mí era muy valioso y por eso decidí sí entrar al tema porque me di cuenta que era verdad lo que estaban diciendo. Y después Gagiola rompe por de alguna manera este acuerdo entre Vicentillo, su padre, y decide contarme cosas que pienso que ni el Mayo ni Vicentillo habrían esperado jamás. Y finalmente, antes de morir, me entrega el diario que Vicente Zambada Niebla había escrito desde 2010 a 2015 y que se lo confía al abogado y el abogado decide entregármelo a mí porque él pensaba que esta información era muy importante y que la gente la conociera. Debo decir que cuando el abogado me entregó esta información, cuando toma esta decisión de vida, era porque estaba ya enfermo de cáncer y estaba totalmente ya desahuciado. Él ya tenía, él sí sabía que su muerte estaba ahí, a unos pasos, y tomó esta decisión de vida de dejar este legado para que podamos entender. Después del 2015, lo que hice es con este diario, con toda la información de Gagiola, hice yo mi propia investigación. No es que me lo haya dado, yo lo haya publicado y le haya creído todo. No, viene un proceso de comprobación, viene un proceso de cruce de fuentes de información, de hablar con otras fuentes directas, hasta que finalmente en este diciembre pasado decidí publicar esta información. El diario de Vicente Zambada Niebla era escalofriantemente verdadero. Y he entendido que era escalofriantemente verdadero porque era parte también, todo lo que él contaba en su diario, eran cosas que también le decía al gobierno americano, una parte. Y tenían que ser verdaderas porque si no el gobierno americano no le disminuía la condena. Entonces, Vicentillo no podía mentirle al gobierno americano. Podía mentirle al abogado, podía mentirle a todo el mundo si queremos pensar así, pero no podía mentirle al gobierno americano. Cuando yo me pongo a investigar, incluso menciona empresas que uno dice que traficaban en cuyos remolques, en cuyos trailers traficaban droga por todas partes de México y dice uno, bueno, esto ya es, ¿cómo se llama? Es Breaking Bad, es una broma, una cosa de bebés en comparación a cómo estos lo hacen de una manera cínica, ¿no? Y bueno, ¿no? Yo pude hablar con abogados que directamente habían defendido a uno de los abogados de estas grandes compañías y me corroboró. Es así. Con los pollos congelados viajaban toneladas de cocaína. Sí, sí tengo miedo, pero pienso que si esta misma pregunta se la haces a muchos mexicanos, te dirán, a gente que vive en Irapuato, a gente que vive en Tamaulipas, te dirán lo mismo, ¿no? Así que pienso que en la circunstancia en la que vivimos en este México donde estamos hoy, es mejor que mientras esto sucede, ¿no? Si es que llega a suceder, estar proactivos y estar haciendo algo y no estar cruzado de brazos. Yo sabía, y el gobierno americano me lo confirmó, yo lo había denunciado en su momento, la gente pensó en su momento que tal vez yo estaba exagerando, que estaba haciéndome publicidad o no sé qué cosas habrá imaginado la gente cuando yo denuncié que García Luna tenía un complot para asesinarme. Hubo un montón de atentados, un montón de cosas que hablaban de esto, ¿no? Porque hubieron hechos que ocurrieron, ¿no? Y bueno, a mitad aproximadamente del año pasado, algunos funcionarios americanos se acercaron a mí para decirme bueno, que habían podido, que estaban investigando a García Luna, que habían podido corroborar que efectivamente había este plan para asesinarme. Entonces,
enfrentarse con este tipo de poderes es una cosa que se escapa totalmente de mi control, de mis manos. Yo trato de protegerme, por supuesto, trato de ser lo más precavida posible, pero pienso que si pienso todo el tiempo en eso, no me congelo, me paralizo, porque hay veces que me he paralizado, ¿no? Realmente sí hay veces, muchas veces que me he paralizado, ¿no? Pensando hacia dónde voy, ¿no? Y después me di cuenta que si me quedaba paralizada, de todas maneras me iban a matar. Si me quedaba en mi casa cruzada de brazos, iba a llegar como llegó un comando de 11 personas a asesinarme. No tenía opción, realmente he llegado a un punto en que no tengo opción más que seguir haciendo este trabajo, por un lado, y por otro lado, creo en este trabajo y creo en su utilidad.